Los Drogones, historia, cultura y misterios de una tribu africana como ninguna otra. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast La Enigmística. El día de hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante para conocer la historia y la rica cultura de una tribu africana única, los Drogones. Los Dogones, este magnífico pueblo escondido en lo más recóndito de África que nos mostrará sus tradiciones y sus costumbres que en realidad podrían ser de otro mundo. Así es, esta comunidad no solo es conocida por su profundo legado cultural, sino también por estar en el centro de investigaciones muy secretas y especiales sobre posibles contactos extraterrestres. Quédense, porque esto se va a poner interesante. Y es que a lo largo de los años los Drogones han capturado la atención de antropólogos, teóricos, estudiosos del tema del fenómeno no humano debido a sus sorprendentes conocimientos ancestrales, milenarios, astronómicos, médicos y a sus mitologías que sugieren un posible encuentro con seres extraterrestres o seres de otro mundo desde hace muchísimo tiempo. Resulta que a esta tribu africana y a sus tradiciones ancestrales, a sus expresiones culturales, también se le aunan una cosmogonía mitológica acerca de seres de otro mundo y de las costumbres que ellos les enseñaron. Pues bueno, resulta que algunos se preguntan cómo los Drogones obtuvieron estos conocimientos o si alguna vez tuvieron contacto con civilizaciones de más allá de las estrellas. Y es que resulta que en una tierra de muchas tribus, cada una practicando su propia cultura y rituales, hay una tribu con una cultura basada en una extraña mitología de ciencia ficción parecería, pero no, la realidad es que en el África subsahariana, en Mali, a lo largo del río Níger, hay una área llamada Escarpe de Bandigar. Y ahí es en donde residen esta comunidad llamada los Dogones. Los individuos Dogon con los que trabajaron un par de antropólogos franceses de apellido Grauly y Germany les dejaron acercarse a su comunidad y vivir ahí durante las décadas de entre 1930 y 1940. Esta tribu tenía un sistema de miles de signos incluidos en sus propios sistemas de medidas de astronomía, de calendario, médicos, algunos inclusive químicos, y unos cálculos tan amplios y unos vastos conocimientos anatómicos y farmacológicos, que bueno, ya ni hablamos de todo lo que este par de investigadores lograron descubrir acerca de esta interesante tribu. Y es que algunos investigadores asocian muchas de las religiones santeras que después se hicieron a través de las figuras espirituales clave en la religión de los dogones. Y es que esto se centra en unos gemelos llamados Numo y Nomo, que según la descripción, Otogomeli era un sacerdote dentro de esta comunidad y le permitió a estos investigadores en el tiempo que vivieron con ellos tener citas diariamente para hablar acerca de la cultura de esta comunidad, para explicar un poco más su cosmogonía, su religión, el porqué de sus creencias, sus costumbres y su manera de vivir. Según la descripción que hizo Togomeli, de ellos, estos, sus dioses, los gemelos, a quienes también se refirió como unas serpientes, como que eran anfibios,
Mm, a menudo se comparaban dentro de estas comunidades a las serpientes con los lagartos, camaleones. Ocasionalmente también le comentó, se relacionaban con algunos cuadrúpedos que se movían entre la zona africana en donde ellos vivían. Narra que tenían un cuerpo sin forma, pero que también tenían un aire de no ser de este mundo y una actitud paciente y perseverante en sus objetivos, que les enseñaron mucho y también fueron descritos como peces, capaces de caminar en tierra cuando ellos se lo propusieran o cuando ellos lo decidieran, y mientras estaban en la tierra, los Numo alzaron sobre sus colas y comenzaron a caminar en dos pies. La piel de los Numo describe que era principalmente verde blanquizca, pero como cambiada de color, como en el camaleón, que se decía que a veces tenía todos los colores del entorno en el que se encontraba, o todos los colores del arco iris. En otros casos, los Numo fueron referidos como espíritus del cielo que descendieron después de luces intensas. Los Nomo fueron identificados como dioses del agua, pero del viento y de los elementos. Así que estos investigadores que estuvieron en esa comunidad identificaron a los Nomo como hermafroditas, es decir, que parecían tanto hombre como mujer y tenían ambos sexos. Y es que esta comunidad considera que nacemos con dos almas y para librarnos de esta dualidad se tiene que realizar la circuncisión tanto a hombres como mujeres y así lo hacen desde muy temprana edad. Es solo así que conciben el desarrollo en la individualidad de un solo sexo. Y bueno, pues otra sorpresa era que los dogones estaban perfectamente conocidos de los secretos cósmicos que para ese entonces pues aún no habían sido descubiertos por la ciencia o recientemente descubiertos. Por ejemplo, los varones dogón se asociaron principalmente con el chacal, macho de un solo sexo. Entonces ellos hacían un festival que se llamaba el Festival de Sigi y lo celebraban cada 60 años, el cual se relacionaba con la estrella blanca Sirio B, que para ese entonces era invisible a simple vista, provocando la curiosidad de estos investigadores de cómo era posible que esta comunidad tuviera ese conocimiento astronómico de algo que recientemente, para cuando ellos vivieron en esta comunidad, estaba siendo divulgada la información y ni siquiera era una información completa. Se había dicho que existía Sirio B, pero dentro de los esquemas de los dogones ya sabían de la estrella de Sirio C. Ellos sabían que la estrella se conformaba de 3 puntos y sabían las que estaban no a la vista humana. Entonces, esto daba mucha curiosidad de cómo, por dónde tenían esa información astronómica tan específica. A lo cual Otogomeli le contesta y le comenta que existe una sociedad de máscaras llamada Agua y que solamente los varones considerados dignos podían formar parte de esta sociedad, y la cual se dedicaba a narrar la cosmogonía de los dogones de generación en generación en esta ceremonia que se llevaba a cabo cada 60 años, pero también hacían otras ceremonias que se llevan a cabo cada 10 años y narraban la cosmogonía y la historia de su pueblo a los más jóvenes para que no se perdiera su tradición y para que supieran cuáles eran los preceptos que tenían que seguir para ese tiempo y cuáles eran los preceptos que tenían que seguir para el tiempo futuro, para el tiempo que venía. Y es que otro aspecto religioso muy importante de esta comunidad africana es que debido al nacimiento del chacal macho de un solo sexo, que nació sin alma, referían ellos, todos los seres humanos finalmente tuvieron que convertirse en seres de un solo sexo. Es decir, esta comunidad narra cómo sus dioses llegaron del cielo, cayeron del cielo, les empezaron a enseñar qué era lo que deberían de hacer, cómo deberían de comportarse, cómo deberían de sembrar, cómo deberían de curarse cuando estuvieran enfermos, y un día nació un chacal macho, pero ese chacal no tenía alma, porque era un chacal macho, pero también era un chacal hembra. Entonces, cuando nace el chacal solamente macho,
se define esto como un solo sexo, entonces el animal puede evolucionar y hacer muchas más cosas que las que ha hecho esa especie antes de tener definido este sexo. Y es debido a esta historia por la que esta comunidad africana en particular tiene una tradición un poco ortodoxa para el resto de las tribus o comunidades en el mundo. Y esta va de cortar el clítoris en las mujeres cuando son recién nacidas y hacer el prepucio en los hombres para que tengan correctamente la definición de su sexo. Y si nacieren personas que tienen ambos sexos, definirlos en un sexo y saber cómo realizar esta intervención sin afectar pues la vida del ser humano. El lenguaje de esta tribu se consideraba pobre y que tenía pocos símbolos que significaban muchas cosas para la tribu. Sin embargo, esto es mentira. Ellos cuentan con un idioma tan amplio que se emplea inclusive para narrar la cosmogonía de la historia de la creación del universo y la aparición de la vida en la Tierra, así como la creación y el advenimiento de esta comunidad. Cuentan con esta tabla los Adrinka Symbols que hablan acerca de toda la creación de la humanidad y dicen que los 8 ancestros originales eran realmente 8 pares, pero que después de algunas generaciones los seres humanos pues generalmente nacieron con un solo sexo definido después de que los dioses lograron esta parte de individualizar esa dualidad que expresaban. Y dentro de esta tabla, con estos símbolos, podemos ver que son en realidad los símbolos raíz de muchos de los lenguajes que más adelante se desarrollaron en distintas partes del mundo y que cuenta con simbología bastante conocida tanto en los egipcios como en los árabes, los celtas. Es decir, en realidad estos símbolos serían la base para muchos de los lenguajes que futuramente se desarrollarían o se hablarían en el mundo. Entonces al principio se creía que no hablaban mucho, pero cuando pudieron estar en su comunidad y poder aprender estos símbolos se dieron cuenta de que su lenguaje era vasto y era bastante rico en simbología y también en la pronunciación y en cómo se derivaban pues los simbolismos a raíz de todo esto que ellos conformaron en una tabla que podría verse también o podría entenderse como un abecedario. Pero además los drogones están fuertemente orientados hacia la armonía, así es, entendido como un equilibrio, que representan en muchos de sus rituales. Por ejemplo, en uno de los más importantes, las mujeres alaban a los hombres agradecen a las mujeres y los jóvenes expresan su aprecio por los viejos y los viejos reconocen las contribuciones de los más jóvenes. Así que es una cultura sumamente rica en tradiciones, pero también en esta parte de educación que no se creería que pudieran tener por ser una tribu tan recóndita. Pero además sorprendía el vasto conocimiento astronómico que tenían, ya que ellos representaban a Orión completo desde esos tiempos. Estos investigadores, cuando estuvieron presentes en el campamento de esta comunidad, les preguntaban si habían tenido contacto con alguna persona y se sabía que había habido un sacerdote hacia unas décadas atrás que había convivido con ellos en algún tiempo y pensaban que tal vez esta información específica podía haber sido pues proveniente de esa persona con la que tuvo contacto la comunidad en algún momento. Sin embargo, eran conocimientos demasiado específicos y particulares de astronomía, de medicina, de herbolaria, de farmacología, que no podían ser realmente explicados con el hecho de que estuviera en contacto una persona por tan poco tiempo como para que ellos hubieran desarrollado todos estos hondos conocimientos acerca de tantos temas diversos. Hoy una minoría significativa de los dogones practica el Islam, otra practica el cristianismo. La sociedad dogón se organiza bajo un sistema patrilineal, es decir, cada aldea dogón o cada familia ampliada está encabezada o regida por un anciano.
Y es que se cuenta también que las mujeres dogonas son fuertes invocadoras de los elementos, del viento, de la lluvia, de los rayos y de las centellas. Así que los hombres les piden que hagan estos rituales cuando necesitan algo. Y ellas lo hacen por medio de danzas, así es, de danzas rituales. Y se dice que si las danzas son lo suficientemente buenas, los dioses las van a escuchar y entonces va a llegar el agua, va a llegar la lluvia y aparecerán las centellas y aparecerá la neblina porque ellas tienen el poder de convocarlo con sus rituales y sus danzas. ¿Y qué decir acerca de estos lugares especiales que tiene la tribu dogona, alejada de la comunidad dentro de unos muros en los que solamente pueden llegar escalando con muy difícil acceso y solamente unos pocos son los que pueden ir ahí, a este lugar sagrado en donde ellos guardan ornamentas de huesos humanos y de los primeros dioses desde hace miles y miles de años, de generación en generación. Así también tienen estas figuritas dentro de su casa en las que ellos hacen las estatuillas a mano dependiendo de a quién quieran pedirle, al sol, al viento, al agua. Y bueno, pues esta comunidad cuenta con precisamente este grupo reducido de personas que son la sociedad de las máscaras, llamadas agua, pero que además son los encargados de transmitir de generación en generación la leyenda de la cosmogonía de la tribu dogona, así como del inicio de la humanidad y del espacio, así como del mundo. Esto lo hacen en un ritual que se lleva a cabo cada 60 años, en donde narran toda la cosmogonía estos personajes de esta pequeña sociedad. Pero adicional a eso, también capacitan a los más jóvenes, narrándoles una y otra vez la historia y enseñándoles los secretos milenarios de esta tribu para que puedan seguir preservando su cultura y sus tradiciones. Principalmente esa es la función de la pequeña tribu de las máscaras llamados agua y que se representan con diferentes símbolos que si vemos tienen todo que ver con la constelación de Orión. Así es, también ellos narran dentro de esta ceremonia que se hace cada 60 años cómo están constituidas las constelaciones, el universo, los mundos y cómo es que se dio inicio al propio mundo en el que viven. Ellos no deben de ser vistos por nadie, así es, y cuando el sonido advierte que los Ulubaru están afuera, no deben de salir fuera. Ellos les tienen miedo y temor por todos los conocimientos que ellos han adquirido y que van desarrollando mientras son parte de esta orden. ¿Qué les parece? Toda esta información es tan interesante y la realidad es que sí nos invita a cuestionar cómo es que tenían tantos conocimientos. El autor estadounidense Robert Temple escribió en 1976 un libro titulado El misterio de Sirio, en donde él afirma que la tribu de los Dogon posee conocimientos tan, tan específicos debido a su contacto con una civilización ancestral extraterrestre. Así es, y que esta civilización es procedente de Sirio. Y al respecto de esto, hablando de la estrella Sirio, Otogomeli también habría dado una información bastante interesante y digna de considerar. Habría dicho que Sirio es nada más ni nada menos que un sistema triple, así es, formado por una estrella gemela a la cual ellos llamaban Po-Tolo, y que es tan pesada que todos los hombres del planeta no podrían levantarla. Y habla acerca de una tercera estrella, que en ese tiempo todavía no estaba reconocido. Sirio, ahora sabemos que así es. Y algunos de sus datos se conocían en Occidente desde 1862. Así es, su diámetro pues es similar al de la Tierra. Y bueno, en el año de 1932, este teórico, Charles Violet, detectó ciertas anomalías dentro de la órbita de Sirio A y Sirio B y determinando estos puntos y analizando, dedujo la existencia de Sirio C. Sin embargo, vemos que Otto Glomeli tenía esta información
y se la comentó a estos científicos que vivieron dentro de su comunidad, refiriéndole todos los puntos de la estrella de Sirio sin él tener posibilidad o acceso a esta información, puesto que sería muchos años después en el que se definiría que esto realmente es así. Acerca de cómo esos seres de otro mundo vinieron, bajaron del cielo y podían habitar en ellos, o sea, ya sea que verlos en presente o habitar en ellos referían, y esta parte me parece súper interesante. Y la parte en la que pues ellos concebían que nacimos con dos almas y que para poder particionar o para poder definir un alma pues tenían que hacer este tipo de rituales de circuncisión en los chicos y de extracción de clítoris en las bebés para que entonces se pudiera definir un rumbo y pudieran llegar a tener el máximo desarrollo que podían en su vida. Y a lo mejor pues nosotros si habíamos escuchado acerca de estas costumbres en estos pueblos africanos pues creíamos que era una barbarie y no entendíamos bien a bien cuál era el fundamento del el por qué ellos lo hacían, pero lo hacían a través de generaciones y generaciones porque es el conocimiento milenario que les transmitieron. Y es una tribu que no ha querido estar en contacto con la civilización moderna y sin embargo, pues después de que estos científicos fueron con ellos, les enseñaron cómo podían hacer los trueques o cómo podían vender lo que ellos sembraban y cosechaban en algunos mercados locales y dicen que desde entonces pues su economía ha mejorado muchísimo. Solo algunas personas de la comunidad son las que se dedican a salir a la venta de estos productos y regresan. Los demás siempre permanecen en la comunidad. Su economía ha crecido bastante y su calidad de vida. Sin embargo, ellos no quieren tener contacto con la civilización moderna y prefieren preservar sus usos y costumbres, así como su cultura y sus tradiciones tan ricas en cultura, en medicina, en conocimientos históricos, astronómicos, farmacológicos, es decir, se pensaría que porque están tan apartados, quizás no tenían este desarrollo o fueran una cultura, o fueran una sociedad arcaica y sin embargo no lo son. Me parece que sí hay muchas cosas que pudieran referir este tipo de intervención externa, de intervención de entidades que no forman parte de la Tierra y que les pudieron dar todos estos conocimientos. Y pues también me sorprendió la parte de cómo mucha gente no sabe esto y en el desconocimiento no sabe que muchos del abecedario de la tribu Dogona y de la simbología que ellos manejan es nada más que el fundamento de la simbología de muchas religiones en el mundo y están en todo el mundo, o sea, están con los celtas, están con los ingleses, están con los escoceses, están dentro de la santería, están dentro de la masonería, es decir, estos símbolos son la base para muchas otras cosas que hay de información en el mundo, siendo que ellos están apartados. Y pues bien, esta es la información que compartí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal, por seguirnos. Esta comunidad aumenta día a día y a mí me da muchísimo gusto. Y les agradezco mucho que nos sigan en redes sociales, que se suscriban al canal, que nos escuchen en el podcast, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music y que aquí activen la campana de notificaciones para que no se les pase cuando estrenemos un nuevo episodio. En los siguientes episodios vamos a estar hablando un poquito más acerca de todas estas ciudades en donde pueden ocurrir cosas paranormales y del fenómeno no humano. No me queda más que despedirme y decirles que los quiero muchísimo. Yo soy su amiga Leslie Cano, esto es su podcast La Enigmística y nos vemos a la próxima.